Muy buenos días, amables televidentes. Uno de los grandes retos del Estado dominicano es todo lo que tiene que ver con sus sistemas de compras y contrataciones. A partir del día de hoy vamos a realizar una serie de programas que van dirigidos a los desafíos de la globalización con el tema de las contrataciones públicas. En ese sentido tendremos los más experimentados expertos de todo Iberoamérica. Así que le dejo con ustedes, con el contenido de todo lo que será este ciclo de conferencias y debates. En resumen, me voy a referir únicamente, o en la ponencia me refiero únicamente al tema de planeamiento en materia de compras, no de concesiones o APPs. Este planeamiento, y no me puedo referir más por el tema de tiempo, comprende varios instrumentos de gestión. El plan anual de adquisiciones, que es por cada entidad del Estado, aprueba su plan anual, la formulación de requerimientos a cargo de cada órgano de la entidad que va a formular los requerimientos y va a determinar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita que se contrate o compre para el Estado. La realización de estudios de mercado importantísimos y la determinación del valor referencial para contratar, la certificación de la disponibilidad del crédito presupuestario, la regulación de establecimiento de prohibición de fraccionamiento para evitar en buena cuenta que se apliquen, ¿verdad?, para impedir que se relajen en buena cuenta, ¿verdad?, la rigurosidad de los proyectos aplicables, la determinación del sistema de contratación a suma alzada, precios unitarios, el expediente de contratación, la determinación del factor de competencia para efectos de poder, ¿verdad?, apreciar quién es el que gana o no la buena pro, y finalmente la aprobación de las bases. Las bases en nuestra regulación, como ocurre, es el documento más importante de la fase de programación. Es el que compila en buena cuenta, ¿verdad?, los actos preparatorios que se llevan a cabo durante la fase de programación. En resumen, porque ya debo terminar, esta fase, en el caso peruano, como estoy seguro ocurre en otros países también, en materia de compras de bienes, servicios o contratos de obras públicas, tiene como común denominador este conjunto de actividades y de procesos que llamamos planeamiento y actos preparatorios. Tiene como común denominador garantizar la regularidad del proceso con los siguientes objetivos. De un lado, promover la eficiencia para garantizar la oportunidad de las adquisiciones y la calidad de los productos a contratar. Segundo lugar, garantizar la correcta planificación y la utilización de los recursos. Tercer lugar, promover la competencia. En cada una de estas fases hay elementos muy importantes que evitan el direccionamiento y que evitan las limitaciones precisamente a la concurrencia o a la competencia. Y además garantizar que los órganos intervinientes en los procesos de contratación estén obligados a actuar con honestidad, transparencia, probidad e imparcialidad. Y finalmente, también prevenir los conflictos de interés y la corrupción. Muchas gracias. Gracias, profesor Danós, por su eficiente uso del tiempo. Vamos a pasar ahora la palabra al profesor Carlos del Piazzo, quien es secretario general del foro y es, pues, profesor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la República en Uruguay, con el tema planificación de la contratación pública. Profesor. Mis amigos, voy a hacer una muy breve síntesis de la ponencia, que este año es más extensa que otros. También, al igual que en el caso de Jorge, este título de la planificación de la contratación pública me fue pedido más que sugerido por Olivo. Y quiero gastar un minuto de estos 5 escasos que cada uno disponemos para reiterar agradecimientos y hacerlo de modo especial con esta República Dominicana que nos recibe por segunda vez y concretamente haciendo referencia al Larimar dominicano que yo no conocía, pero del cual ahora sé, gracias a la delicadeza de los invitantes, que el laminar encierra la esencia de 2 elementos naturales, agua y aire. El agua se relaciona a nuestro yo intuitivo y creativo, como también a nuestras emociones más profundas. El aire
tiene que ver con nuestro lado lógico y racional, con las sensaciones y percepciones. Esta piedra, el larimar dominicano, es una simbiosis perfecta de pensamiento y emociones. Y yo siento que el foro al que asisto por 16ª vez es una perfecta simbiosis de pensamientos y emociones. Por eso agradezco el laminar y agradezco la oportunidad que Dios y todos me brindan de compartir esto con ustedes. Solo 2 ideas centrales sobre el objeto de la ponencia. Primero, su título, en el cual miro a la planificación como un instrumento de buena administración, considerando a la planificación como un instrumento y a la buena administración a la vez que como un principio general de derecho, también como un deber de la administración y como un derecho de los administrados. Y lo refiero a la contratación pública, haciendo en la ponencia algunos deslindes que para nuestro derecho son relevantes y creo que en otros países también, entre los conceptos de contratación administrativa, contratación pública y contratación estatal, que muchas veces utilizamos como expresiones sinónimas y que no lo son, sino que refieren a distintas etapas o alcances en el desarrollo de la contratación en el sector público de la economía. El segundo punto en el que se centra la ponencia es la importancia de la gestación contractual. Yo siempre, cuando enseñaba en el grado, 43 años, ya no lo hago más, solamente doy clases ahora en posgrado, siempre al examinar la contratación ponía el énfasis en que hay como 2 preparaciones paralelas de la contratación administrativa. Por un lado, la que realiza la propia administración, por otro lado, la que realizan todos los interesados en participar en el procedimiento competitivo a través del cual se va a llegar a la selección y posteriormente al contrato. Muchas veces estudiamos solo la preparación desde el lado de la administración, pero no el ciclo vital de la preparación de las ofertas. Esta fase preparatoria tiene las 2 partes, tiene la de los interesados y la de la administración. Requiere de un aspecto no menor que es el presupuestal, específicamente cuando de la contratación derivan gastos o aplicación de recursos o hay que acudir al endeudamiento. Esto debe ser objeto de contemplación en las normas presupuestales respectivas. Y este punto va asociado al de la financiación de la contratación, que muchas veces es vista en términos de gastos, pero que respecto a muchos contratos, sobre todo de bienes no consumibles, más bien implica una inversión. Y hoy en el derecho financiero y en el derecho presupuestal en general, la distinción entre gasto e inversión es muy importante. Y desde el lado de la inversión es más importante todavía la distinción entre la inversión del sector público y la inversión del sector privado en el sector público, que en este segundo caso se puede obtener por la vía contractual, que es el objeto de nuestro trabajo aquí, pero también por la vía asociativa o de figuras similares. Luego también en esta etapa preparatoria, en la trilogía aquella de Alessi, que en el Uruguay siguió Real, distinguiendo entre la fase preparatoria, la esencial y la integrativa en la gestación de los contratos, la función del pliego particular de condiciones, que no es un recorto y pego, no es un hago bloques de pliegos anteriores, sino que es un me ubico en qué es, desde la perspectiva de lo planeado y presupuestado, lo que me propongo y necesito hacer. Y a partir de esta doble función de los pliegos en la etapa de preparación del contrato y luego en la ejecución y en la vida del contrato, la ponencia analiza la importancia de los estudios previos, de la adecuación al objeto, de la prevención de la corrupción,
de la distinción entre la admisibilidad y la conveniencia de los oferentes y de las ofertas, del alcance y limitaciones de las posibles negociaciones entre las partes según el momento del procedimiento en el que se esté, y de la solución de controversias que muchas veces librada a los órganos jurisdiccionales ordinarios no es solución de esas controversias. Termino, como termino la ponencia, aludiendo al Código Iberoamericano del Buen Gobierno, aprobado en Montevideo en junio del 2006, o sea, ya hace bastante tiempo, que entre las reglas vinculadas a la buena gestión pública impone la actuación de acuerdo a los principios generales de derecho. No le voy a quitar el tema a la doctora Ruocco, pero allí menciona los principios de juridicidad, eficacia, celeridad, equidad, eficiencia, vigilando siempre la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos del Estado, y administrando los recursos materiales y financieros con austeridad, evitando cualquier tipo de uso impropio. Fíjense qué modo delicado de referirse al verdadero barrial en el que estamos chapoteando en muchos de nuestros países. Por eso creo que uno de los retos del derecho administrativo actual es hacer operativos los principios generales como reglas de derechos, y entre ellos el de la buena administración, que es el que nos obliga a una planificación adecuada de lo que se va a contratar. Y desde esta óptica resulta inocultable la importancia teórica y práctica de gestar y gestionar la contratación pública de un modo de ver, de un punto de vista diverso al que tradicionalmente se ha hecho. Muchas gracias. Gracias al profesor Del Piazzo. Vamos entonces ahora con el profesor Rafael Dixon, de República Dominicana. El profesor Dixon es catedrático de Derecho Administrativo de esta universidad, de UNIBE, y va a tratar el tema de las alianzas público-privadas como mecanismo alternativo en la planificación y financiación de proyectos públicos en República Dominicana. Rafael. Bien, el trabajo que he desarrollado y está en el material, yo voy a tocar solamente 3 aspectos fundamentales sobre las alianzas público-privado como mecanismo de planificación y de financiamiento a proyectos públicos. He hecho una breve descripción de antecedentes históricos de las principales normativas de contratación de la República Dominicana, a la cual no voy a hacer referencia porque está en la ponencia. Sí señalar 2 disposiciones fundamentales desde el punto de vista constitucional, que también toco las bases constitucionales sobre las alianzas público-privadas en la República Dominicana. Y desde hace mucho tiempo en países como los nuestros se han venido hablando de proyectos de alianza público-privada donde el sector privado interviene en la consecución o la colaboración con proyectos públicos. En el caso dominicano, muchas instituciones públicas hacen referencia a eso, incluso el presidente de la República ha estado propulsando que existan este tipo de acuerdos en determinados proyectos. Y yo sí creo que puede ser una opción válida para el desarrollo de proyectos de infraestructura y de servicios públicos que son necesarios para el desarrollo y el bienestar del país. Ahora, hay que tener cuidado cómo enfocar estos tipos de proyectos. Desde el punto de vista constitucional, yo creo que hay varias disposiciones que tocan y hacen referencia a eso, pero yo solamente me quiero referir al artículo 219 de la Constitución, que habla sobre el principio de subsidiariedad. Es decir, la República Dominicana ha optado por un principio subsidiario de intervención en el quehacer privado, con lo cual eso tiene una incidencia en las alianzas público-privadas. Yo creo que eso es importante, lo desarrollo con mayor cuestión en la ponencia. Otro aspecto que toco es fundamental y no creo que sea algo de poca discusión, principalmente desde el punto de vista de la academia, la aproximación a un concepto de alianza público-privada. Yo creo que en la Unión Europea ha sido muy discutido esto a través de las directivas
de reciente aprobación del 2014, qué es una APP, qué es una concesión, cuáles son las diferencias. Yo no voy a entrar en eso en este sentido. Yo sí creo que hay, desde el punto de vista latinoamericano, hay una diferencia conceptual, o por lo menos práctica, más que conceptual, entre las APP y la concesión, como lo ve desde el punto de vista europeo. Yo creo que ahí, para otro análisis, es interesante destacarlo. Finalmente, para no extenderme mucho más, yo creo que para fines de los aspectos presupuestarios, bueno, en la ponencia hago toda una referencia de las principales normativas en República Dominicana que tratan sobre la planificación, temas de contabilidad, temas de presupuesto, etcétera. Una referencia fundamental, nuestra Constitución hace referencia a un plan de desarrollo, hacia dónde queremos ver el país hacia el 2020, 2030. Sin embargo, no hace referencia al tema de contratación, no hace referencia a la alianza público-privada. Yo creo que ahí fue una oportunidad perdida de desarrollar y enfocar y planificar esta cuestión. Ya decía el profesor Gaspar Ariño que en materia de contratación hay que tener y hay que ejercer un buen principio de buena administración en los principales componentes de la contratación. Proyecto técnico, la esquema contractual, cuál va a ser la forma contractual, y el plan financiero. Eso, en pocas palabras, es planificación, que muchas veces nuestros estados cometen ese error de no planificarlo. Para concluir, me parece que las APP, para que sean una alternativa idónea y de buena administración en países como los nuestros, deben de tomar en consideración algunas cuestiones. Y me permito señalarlas y concluir con esas reflexiones finales. Número 1, la efectividad va a depender de la buena y correcta regulación que existe. Hoy día ya hemos visto en la inauguración del foro de que necesitamos con urgencia una reforma al régimen de contrataciones públicas. De hecho, en nuestro país nunca se ha aplicado disposiciones relativas a las concesiones en materia general, sino por disposiciones reguladas particulares en ciertos sectores. Ahora, necesitamos una ley de concesiones, necesitamos una ley de APP. Actualmente hay proyectos que han ido avanzando en ese sentido. Primer elemento, una buena y correcta regulación. Segundo elemento, no todos los tipos de contratación deben de estar sujetos a este tipo de normativa. Muchas veces los gobiernos entienden que todo debe ser en base a APP y no es así. Hay proyectos que se deben de evaluar. Es decir, ¿qué valor agrega a las APP, un proyecto de APP, en versus o a diferencia de los distintos regímenes contractuales que tenemos? O sea, esa cuestión de planificación es importante tomarla en consideración. La regulación debe ser nacional. Hoy día tenemos también un tema interesantísimo a discutir aquí por una decisión del Tribunal Constitucional respecto de la autonomía de los entes o órganos extrapoder y de la competencia que tienen órganos de rector en materia de contratación pública. Esa cuestión también debe ser zanjada. Finalmente, una buena transferencia de asignación de riesgos es fundamental para que funcione el tema de las APP. La buena administración, que debe ser ejercida durante todo el proceso de planificación, ejecución y conclusión del proyecto. La mayor transparencia y planificación, los estudios que sustentan un proyecto de APP y finalmente la utilización de mecanismos de solución alternativa en las controversias que se susciten en este sentido. Muchas gracias. El profesor Santofimio, ¿no? Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Externado, miembro del Consejo de Estado de Colombia, con el tema que nos va a tratar ahora, que son las vicisitudes de los contratos públicos y de infraestructuras en Colombia. Con ustedes el profesor Santofimio. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles nuevamente la invitación a participar acá en Santo Domingo de este congreso del FIDA. El tema, el trabajo, porque es un poquito más largo que una ponencia, lo he denominado operacionalmente vicisitudes en los contratos públicos y de infraestructura. Ese trabajo se hace sobre un presupuesto, digámoslo así, no es tanto, aunque se puede convertir en una pregunta,
corresponde a una expresión que me ha llamado mucho la atención, que no viene del área jurídica, sino técnica, de quien dirige el gremio de la infraestructura en Colombia. Dice, en infraestructura lo que comienza mal, termina mal. Que si ustedes quieren la pueden convertir en una pregunta. ¿Será que en infraestructura lo que comienza mal, termina mal? ¿Cómo se aborda el problema? Lo abordamos en 3 partes, yo los he denominado escenarios para romper un poco el esquema tradicional, no son capítulos, son escenarios. Un primer escenario del cual pues ya veo una aproximación en estas ponencias, que es el de las dificultades en la estructuración de los negocios jurídicos. Y esas dificultades las soporto en 2 grandes temas: el tema de la planeación, deficiencia de la planeación, ausencia de planeación, y todo aquello que toca con la improvisación de los negocios, sobre todo los negocios de infraestructura en nuestros países. El tema no está referido tanto a Colombia, trato de hacer una aproximación general a lo que es el principio de planeación, la significación que tiene y la trascendencia jurídica, que es la que nos interesa como abogados. Y el segundo punto de este primer escenario hace relación con algo que también se ha venido discutiendo, que es el tema del principio constitucional de competencia en el mercado. La competencia económica que está en juego en la estructuración de los negocios y en los procesos, sobre todo, de selección de contratistas. Ya vamos a ver en este punto de la competencia la incidencia que tiene para la tercera parte de la propuesta que les traigo. Entonces, ahí vienen analizados los 2 temas en relación con los contratos de infraestructura, y es donde comenzamos a observar deficiencias que pueden llevar eventualmente a que reflexionemos sobre la pregunta que les acabo de hacer. El segundo escenario son los escenarios propios de las dificultades en la ejecución y en la recepción de los negocios públicos. ¿Qué está pasando con la ejecución de los contratos? ¿De qué manera tienen incidencia los procesos de planeación o se quedan simplemente en elementos retóricos en relación con la ejecución de los contratos? Y analizamos algunos casos paradigmáticos. Y el tercer escenario es el escenario de dificultades profundas, que ya ustedes las han mencionado. Aquí lo he denominado caso de Brecht, análisis general de la problemática derivada del caso de Brecht, obviamente, pero no para hacer análisis de sociología política ni sociología de la contratación pública, sino fundamentalmente dirigido, y eso utilizo el caso de Odebrecht como un pretexto porque eventualmente no es que tenga ningún problema con los señores de Odebrecht, ni los conozco, pero de todas maneras es el caso más documentado que tenemos, y a partir de esa documentación estamos haciendo reflexiones en relación con la incidencia que tiene ese tipo de conductas que tenemos en todos los países, como el caso de Brecht, en relación con la situación jurídica de los contratos celebrados por la administración pública. ¿Realmente son contratos? ¿O será un reverso histórico en relación con la actividad contractual del Estado y un volver a simplemente actos administrativos que entregan las concesiones para efectos de su ejecución? Porque lo que uno observa pues en todo el proceso y con toda la información que tenemos es una clara violación tanto a la planeación, porque nos han engañado; segundo, a la competencia económica, porque lo que han hecho es pasársela por todas partes menos por donde debe estar; y tercero, al principio de la buena fe objetiva, y eso debe tener una incidencia directa en relación con la situación de estos negocios. ¿Qué vamos a hacer con ellos en los países? ¿Vamos a decretarle la nulidad? ¿Los vamos a liquidar? ¿O sencillamente son vicisitudes que tendremos que enfrentarlas no bajo consideraciones del derecho, sino bajo consideraciones políticas de conveniencia, como se ha venido planteando en algunos países para no reversar los negocios del Estado? Entonces, en esta última parte estamos trabajando una serie de documentos ciertos, evidentes. Básicamente estamos trabajando 5 documentos, que es el documento de imputaciones realizado por el Ministerio Público de Brasil, que es un documento precioso para que ustedes se den cuenta de todo lo que se hizo desde el punto de vista de la manipulación de toda la contratación pública en América Latina, y la incidencia que tiene evidentemente en algo que planteaba el profesor Alan, que es el tema de la competencia económica. ¿Por qué competidores en este mundo globalizado de Estados Unidos o de Europa, competidores serios, no entraron
en competencia en nuestros países para efecto de la construcción de la gran infraestructura, es decir, para efectos de la mayor inversión pública que se hace en los países de América Latina. ¿Por qué no llegaron? La respuesta la encuentran ustedes en las imputaciones del Ministerio Público de Brasil. El acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue el que abrió todo el escándalo y mostró la situación que se venía dando en los países, aunque es mucho más documentado el primero, el de las imputaciones del Ministerio Público de Brasil. La homologación de delaciones realizadas ante la justicia brasileña, la delación ante la justicia electoral brasileña, porque esto tiene una incidencia importantísima y hacemos reflexión a algo que ya había advertido el Banco Mundial en algunos estudios, que es el problema de la relación entre estos casos de corrupción y partidos políticos. Dato curioso de este trabajo de investigación, en un importante trabajo del profesor Luis Wash, se demuestra que una de las variables que tiene incidencia en la corrupción en materia de contratación es precisamente la entrega de las concesiones por razones políticas, caja menor del ejercicio de la función política partidista en nuestros países. Entonces, estamos terminando este escenario analizando los documentos y no entrando en un ámbito de especulación, porque el caso da para eso. Por eso le digo, Odebrecht es un pretexto. Podemos encontrar más Odebrechtitos por muchas partes en nuestros países, seguramente ustedes tendrán memoria de todos ellos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profesor Santofimio. Vamos ahora a la ponencia del profesor Alejandro Pérez Walde, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. El profesor Pérez Walde va a tocar el tema de los contratos públicos incompletos y los de larga duración en servicios públicos. Profesor. Lo que voy a hacer es una pequeña publicidad para ver si logro que lean las 15 páginas que tiene la ponencia, porque no aspiro más que a eso. Hemos tenido nuestras recurrentes crisis decenales, suelen ser en mi país, en materia económica, que impactan de un modo severo en los contratos. En la última que tuvimos, ya hace 15 años aproximadamente, la novedad fue que tuvimos un grupo muy grande de contratos de concesión de servicios públicos. Y eran contratos a los que no le podíamos ir a enfrentar con la teoría de la imprevisión, porque todos estaban formulados para que cambiaran, los cambios no eran imprevisibles, eran contratos con un gran componente de riesgo. Entonces nos fuimos a los libros, y los libros de nuestros profesores ya hablaban de la flexibilidad de estos contratos. Jan Vías hablaba de los contratos fluyentes en la década del 70, los de renegociación permanente, decía Augusto Morelo, otro de nuestros juristas del derecho público. Salomoni nos hablaba de contratos que tenían un fuerte componente aleatorio. Bueno, la misma dinámica, o sea, las directivas del año 2014 europeas hablan de una dinámica de esa contratación, de una necesaria introducción de riesgos verdaderos, operativos, sobre el cual después trabaja una profesora de Galicia, ¿no? Patricia Valcárcel. Esto se empezó a dilucidar cuando vemos que desde el derecho civil, desde los contratos civiles, se introduce en nuestro Código Civil y Comercial el tema de los contratos de larga duración. Una pequeña búsqueda encontramos en Giorgio Oppo, un italiano, en la mitad del siglo XX, escribe 2 trabajos muy largos sobre el contrato di durata, el contrato de duración. Nosotros lo hemos traducido como de larga duración, y es un contrato que pone su centro, su esencia del contrato en la duración del contrato, y esto obligado a una permanente relación de intercambio entre las partes para poder sostener en este contrato cambiante un equilibrio dinámico, decimos, en las relaciones. Como siempre, la observación económica nos aporta muchas veces fuentes muy interesantes, y gracias a algún aviso de algún profesor amigo, el año pasado, en el 2016, los economistas Oliver Hart y Benstrom, que son economistas de MIT, vienen escribiendo desde el año 85 sobre los contratos incompletos. Y es aquellos contratos donde las partes se han sentado a contratar sin tener todos los elementos de juicio para poder prever el comportamiento
de ese contrato durante el tiempo. O es más, muchas veces no justifica el costo de hacer el estudio de análisis de todo lo que puede cambiar, porque entonces no lo firman nada. Porque puede ser más caro el collar que el perro, diríamos en mi país. Entonces, ¿cuándo se firma ese contrato? Se firma ese contrato sobre la base de la convicción de que entre las partes van a poder tener un intercambio, una interrelación permanente de trabajo para sostener ese equilibrio contractual. Esto en la contratación pública nos complica bastante. Primero en la planificación, porque en este tipo de cambios, esta imposibilidad de prever todos los detalles para la administración pública es un problema, y sobre todo para la planificación presupuestaria. Pero también tiene un impacto muy, yo diría, de gran repercusión, en que tenemos que reformular cómo seleccionamos al cocontratante. Este cocontratante, donde la mera pauta de una posible tarifa o la mera pauta de un plan de trabajo no es suficiente. Necesitamos contar con una confianza, pero este es el tema que mandó Ismael Farrando, una gran confianza en esa relación, nos obliga a precisar en materia de una dinámica de este control del equilibrio dinámico de las prestaciones. Tenemos que tener pautas lo más ciertas posible, porque también tenemos que replantearnos los esquemas y los sistemas de control sobre el contrato. Este contrato es un contrato que requiere controles muy profesionales y muy específicos. Estas consecuencias pueden haber más, nos hemos dedicado a describir 3 o 4 nada más, y porque también hay una muy importante consecuencia en la rescisión del contrato, en la posible resolución del contrato. El planteamiento de resolución del contrato tiene que ser analizado bajo otras pautas. Siempre habíamos nosotros trabajado y renegociado sobre contratos de una gran estática, como pueden ser a veces las obras públicas. Pero esta vez nos agarró con esto de los servicios públicos y hemos dado algunas respuestas, hemos dado respuestas sin un parámetro objetivo que se haya sostenido. Hemos dado una respuesta en materia de aguas, otra respuesta en materia de contratos de electricidad, etcétera. Creo que tenemos un desafío. Estos economistas le llaman teoría del contrato, con esto ganaron el Premio Nobel de Economía del año pasado, y nos están haciendo pensar, cosa que agradecemos. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso al debate y lo vamos a iniciar en lo inmediato. De manera que vamos a iniciar la parte del debate. Si pueden levantar la mano, ¿no? El que quiera hacer una intervención. Por aquí, por favor. Rápidamente, para aprovechar el tiempo, quisiera hacer un par de menciones con relación a las ponencias que nos presentan tanto el doctor Carlos del Piazzo como el doctor Alejandro Pérez Walde, que me parecen sumamente sugerentes e interesantes ambas, les agradezco por ello. El tema de los contratos de larga duración que mencionan, me parece que nos plantea una transformación del paradigma de análisis de los contratos bien interesante, porque tradicionalmente en el caso de la contratación pública tradicional, el centro de la atención ha estado fijado sobre el problema de la selección de la contraparte, el tema del concurso, una correcta asignación. Y en cambio, con esta transformación en el uso de la herramienta contractual, el recurso a los contratos de larga duración me parece que pone el énfasis en la administración del contrato. ¿Cómo aseguramos la continuidad de la relación contractual a lo largo del tiempo en situaciones cambiantes por múltiples razones, de tipo económico, políticas de nuestros países? Esto necesariamente nos lleva a una judicialización de las relaciones contractuales, lo cual es un reto adicional, porque en ocasiones me parece que el Poder Judicial, por lo menos todo lo que digo está señalado desde la perspectiva del caso mexicano, no se entiende extendida en ningún otro caso, me parece que el Poder Judicial se ha quedado un poco a la saga de estas transformaciones. Adicionalmente, se plantea el problema de que en los nuevos esquemas contractuales en México se presenta una huida del régimen de derecho administrativo,
de tal manera que los mecanismos de solución de controversias se remiten a normas de derecho privado, con lo cual los eventuales conflictos irán a jueces mercantiles o civiles que me parece que difícilmente podrán evaluar el interés público íncito en estos contratos. Es decir, las controversias que eventualmente pudieran surgir entre el Estado como contratante y el particular que presta o provee un servicio o desarrolla una infraestructura, no se trata de un mero conflicto entre particulares cuyos efectos se acoten a las partes que intervienen en el contrato, sino que tienen una proyección a la sociedad en su conjunto que es destinataria de la prestación del servicio o beneficiada por la posible infraestructura. Por otra parte, ya con esto termino, el problema presupuestal que plantea. Las distintas disciplinas del derecho público parecen no avanzar a la misma velocidad. Nuevamente, desde el punto de vista mexicano, el derecho presupuestario sigue fuertemente anclado en el principio de anualidad presupuestaria. Las administraciones públicas no pueden comprometer firmemente recursos más allá de la duración de un ejercicio presupuestal. En el caso de aquellos contratos que abarcan múltiples ejercicios presupuestarios, lo único que se establece es que la contraparte del Estado tiene una preferencia sobre la asignación de los futuros presupuestos. Esto agrega un elemento de incertidumbre a la ecuación económica del contrato que tiene un impacto en el costo del servicio. Entonces, me parece que una vertiente adicional de análisis que podríamos abordar como foro es, al lado de los contratos, el aspecto de su regulación presupuestaria, particularmente en este contexto de contratos de larga duración. Gracias. Gracias, profesor Villanueva. Vamos a pasar la palabra al profesor Pérez Waldes y después entonces nuestro amigo Víctor. Bueno, gracias. Bueno, sumándome a los agradecimientos, quería solamente hacer una participación sobre la ponencia de Alejandro, justamente sobre el contrato de larga duración. Creo que coincido en el tema del paradigma, porque el paradigma del contrato público siempre ha estado pensado más bien en los contratos instantáneos, en los contratos en los cuales la compraventa ha sido, o la venta ha sido el paradigma, y más bien los contratos públicos tienen más de larga duración. La concesión, los arrendamientos, los contratos de servicios en mi país son hasta de 3 años y mucho más. Las obras públicas son de mucho más años. Entonces, creo que la regla debería ser que el contrato, o por lo menos la regla para reflexionar sobre el contrato público, es que el contrato público mayoritariamente tiene que ser de larga duración, por naturaleza. Y eso trae algunos temas asociados, que simplemente creo comentarlo, de repente puede Alejandro después profundizar sobre el tema, probablemente la ponencia lo tenga. El tema de que necesariamente entonces los contratos tienen que haber negociaciones o renegociaciones en la ejecución contractual, ¿no? Porque ningún contrato es planificado al 100% y por más planificado que sea, siempre va a haber riesgos en la ejecución. Entonces los riesgos económicos, los riesgos financieros, los riesgos tecnológicos, los riesgos del comercio, digamos, se trasladan a la ejecución. Entonces, y eso, la pregunta es, ¿quién negocia, sobre todo por el lado del Estado? ¿No? Pues porque los funcionarios en mi país por lo menos son expertos en los procesos de licitación, con las limitaciones que normalmente hay en la función pública, pero expertos en negociación contractual no son. Entonces ahí viene el problema, con qué capacidad, qué conocimiento, y normalmente las empresas sí tienen esa capacidad y además saben más que el propio funcionario de dónde está el negocio o el incremento, y ahí vienen los adentas y los incrementos de negocio. ¿Dónde queda también el tema de la igualdad de los postores, ¿no? Porque hubo otro contratista que postuló y no ganó, y sin embargo en la ejecución se van a variar las reglas contractuales. Y finalmente una reflexión es dónde poner el límite a un contrato que necesita ser negociado justamente por su naturaleza de larga duración, y cómo lo diferenciamos del contrato incorrectamente planificado. Porque también que el Estado saca concursos, saca contratos y después trata de arreglar el tema en la ejecución. Y por más que sea larga duración, sí tiene que tener algún nivel de planificación. Entonces, me parece sumamente interesante la ponencia, pero en la práctica nos ha abierto un debate mucho más interesante, que es, como dice, la administración contractual, y creo que ahí están muchos, por lo menos en mi país, el tema de los sobrecostos, el tema de las irregularidades, están pensados justamente en ese proyecto, en ese aspecto. Nada más, muchas gracias. Profesor Orlando. Bueno, muchas gracias. Quisiera conectar dos cosas, que es algo que he venido pensando mucho tiempo por el tema de la clase de pregrado de contratación estatal, la ponencia del profesor Alejandro Pérez Walde y una parte sobre la corrupción que has hablado. Nosotros tenemos un déficit que creo que es originalmente español, por cómo hemos estudiado los contratos públicos en Latinoamérica. Nos hemos concentrado en las potestades licitatorias y en las fases preliminares siempre, tratado de aplicar los principios generales de contratación básicamente a esos dos lados,
Y la parte infacto S, que es la parte de ejecución contractual, la hemos abandonado y la hemos dejado en manos del derecho privado. Básicamente el derecho comercial civil y algo que está influenciando en los últimos años, que son las normas técnicas, que han entrado fuertemente en la ejecución de contratos y que incluso regulan riesgos, la imprevisibilidad, la posibilidad de aplicar fuerza mayor. Las normas técnicas no se saben cómo se hacen, no son públicas, aparecen de pronto en un país, son aplicadas de manera priorística por el legislador, luego son reglamentadas si es que existe reglamento, y terminan siendo parte de la ejecución de contratos sin siquiera haber entrado en bases administrativas, simplemente por mera referencia en una cláusula o en alguna parte de los términos, como lo llaman en Perú. Creo que eso va cambiando el esquema de cómo el derecho administrativo tiene que afrontar las cosas. Creo que tenemos que construir un derecho administrativo de la ejecución contractual. No lo tenemos ahora, es un déficit serio, es un déficit que nos lo reclaman los ciudadanos y es un déficit que también nos tiene que permitir afrontar y superarlo para afrontar el tema de corrupción, porque la corrupción básicamente ya se ha mudado a la ejecución contractual, no a la formación de contratos. Eso está muy controlado, muy regulado, es muy transparente, incluso hay sistemas electrónicos de revisión, pero si uno, por ejemplo, quiere revisar en Perú cómo van las APPs aeroportuarias, cómo se está ejecutando el cofinanciamiento estatal, no existe forma de revisarlo a diario. No hay nada. Simplemente el ciudadano está a oscuras. Uno quiere revisar cómo estuvo el pleito arbitral internacional, nadie te da visos del tema. No puede ser. Yo pago impuestos. Quiero saber cómo se utiliza el cofinanciamiento estatal. Gracias. Muy interesante. Vamos a la profesora Gladys. Bien. En los temas que se trataron ahora en este panel, quería referirme especialmente a lo que hablaban de la planificación, el profesor Danós y tanto el profesor Del Piazo. Y también en lo que hablaba Rafael Dixon, sino ambos o los tres hablaban sobre los principios que debían informar esta etapa o esta tarea de planificar un contrato, que es donde se formula, se dice, la voluntad específica o especial de la administración para poder otorgar ya sea el bien o servicio que se quiera a la población. Pero yo lo que sugiero es que además de esto, de la eficacia, buen gobierno, eficiencia o incluso control presupuestario, deberíamos también añadir lo que es el principio de participación, ¿no? Participación porque va ligado también a incrementar lo que son los niveles de transparencia que hablaba aquí Orlando, porque nosotros el principio de participación donde la población frente a estos contratos que son de larga duración y de compromisos presupuestarios muy altos, pero sobre todo de una incidencia social muy importante. ¿Dónde va la carretera? ¿Dónde va el relleno sanitario? ¿Dónde vamos a poner la termoeléctrica? Es decir, y los que vamos a soportar esa actividad no tenemos ningún conocimiento, o sea, no sirve tan solo la planificación técnica, que puede estar acorde con todas las reglas o normas técnicas que pueda, digamos, demandar el proyecto, pero sí, digamos, con la voluntad de aquellos que demandamos o vamos a ser beneficiarios del servicio y otros que vamos a soportar, digamos, ese servicio. Un ejemplo nosotros tenemos muy reciente en el caso de Chile, en el Transantiago. Se está preparando la licitación del Transantiago, que en su momento, cuando se implementó, fue la peor política pública, digamos, de todos los tiempos. Y hoy en día, justamente para volver a relicitar, para formular las bases, se llamó a un amplio proceso de participación, donde, digamos, la población ha tenido, digamos, acceso no solamente a la información de las rutas, sino también a los tipos y niveles y probar, digamos, los distintos vehículos que podían circular, etcétera. Pero esta participación, que también puede ser ayuda muy importante a lo que es el control, porque si la información de cómo va ejecutándose, cómo se va desenvolviendo, cómo está también de manera transparente, pues también puede ayudar, digamos, a ser un disuasorio de lo que es la corrupción. Nada más. Gracias, Gladys. Vamos a, bueno, el profesor Pérez Ualde. En cuanto al planteo que hizo el profesor Villanueva, justamente creo que se trata de evitar la judicialización. O sea, si contractualizamos
Esto lo que busca en el contrato de larga duración es reforzar la contractualización de ese intercambio y de esa interacción que tiene que haber en los instrumentos de sostenimiento del equilibrio del contrato. Los jueces, y voy a hablar en primera persona del plural, no podemos solucionar los contratos de servicios públicos. No podemos decir cómo va a ser el servicio público. Esto lo dice en el tomo 6 Gastón Yes, cuando habla de las crisis del 20 en Francia sobre los contratos. El juez del contrato no tiene nada que hacer en la solución de la renegociación. Entonces, yo diría que precisamente buscamos lo contrario, quiero menos trabajo. Juan Carlos, no todos son de larga duración. Esto es un problema de naturaleza del contrato. Los análisis más prolijos que han hecho en mi país, por lo menos, en materia del contrato de larga duración, han trabajado sobre el contrato de educación privada y sobre el contrato de medicina prepaga, fundamentalmente. El día que firman y se traban las partes su relación, no sabe cuántos remedios va a consumir, si no los va a consumir nada. Bueno, pero no todos, sí muchos, el contrato de suministro. Hoy tenemos en la bibliografía argentina una confusión entre suministro y compraventa casi insoluble. Y eso porque no se clarifica el tema del contrato de larga duración respecto de los suministros, el verdadero contrato de suministro. ¿Quién negocia? Bueno, precisamente ese es el instrumento que tiene que tener el contrato. Por eso creo que hay una recuperación de las facultades contractuales si nosotros vamos y llevamos a consecuencias este tema. Claro, que se complica el control. Sí, es muy difícil y hay que hacer un control permanente. Pero ¿qué tenemos hoy? Hoy, primero, como no tenemos contractualizados los instrumentos, lo que tenemos es una expansión de la regulación unilateral, que se presta para muchas cosas corruptas, por lo menos voy a hablar solamente de mi país. Hoy no tenemos salida que no sea judicializar o meter en el procedimiento administrativo toda la temática y entonces llenamos el contrato de procedimientos administrativos en curso y resueltos o mal resueltos y con la cantidad de problemas que siempre terminan al final judicializados. Entonces, ¿qué diría? Esta recuperación de la concepción de que ese instrumento debe ser contractualizado, debe estar previsto, considerado en el contrato, con alguna periodicidad, etcétera, que permita también la planificación, es lo que va a tener que enfocarse en adelante. Y para el respeto de la igualdad en la licitación, esto se parece más a los concursos de cátedra que a los torneos de precios. Acá hay más de concurso que de licitación, cuando uno elige un prestador de un servicio público por 30 años para que ponga la electricidad, etcétera, etcétera. Es más, Oliver Hart, cuando habla del contrato incorrecto, en el año 85, que escribe con John Moore, en ese libro pone de ejemplo el contrato de suministro de energía, como propio de esta naturaleza de contratos. Bueno, creo haber respondido a algunas de las inquietudes que se las agradezco. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar la palabra a Miriam. Dos comentarios nada más. Vinculado al tema de la renegociación, Juan Carlos. Uno de los problemas que en realidad se plantean las renegociaciones en la etapa de la ejecución es cómo a través de la renegociación se violan todos los principios generales de la contratación. Esta es la primera situación. Y gran parte de las causales por los cuales la administración sustenta la renegociación es por una deficiencia en la planificación. Yo no creo que tengamos tan claro el sistema de la planificación de la contratación. Sigue siendo una parte oscura de este complejo, porque el contrato es un complejo, es un sistema compuesto de distintos elementos, uno de los cuales es el presupuesto. El problema presupuestario no solamente es el cálculo en sí de los fondos, sino también el cálculo de los índices de inflación y hasta los cálculos de los pagos de la deuda externa en los países, con lo cual, fíjate que un presupuesto plurianual puede llegar a tener una visión a 5 años, pero tampoco te va a solucionar el problema específico
de qué pasa en plena ejecución a los 2 años de un contrato. Y por último, no creo que el derecho administrativo sea inexistente en la etapa de la ejecución, por lo menos en la Argentina. En la Argentina hay un gran desarrollo por parte de la doctrina y de la jurisprudencia de los problemas que acarrea la ejecución contractual. Ha habido un gran trabajo doctrinario. Ustedes conocen a los doctrinarios argentinos, que la jurisprudencia la ha plasmado en muchos de los fallos y no se ha acudido ni al Código Civil ni al Código de Comercio. Se acudieron a las normas aplicables en materia de contrataciones y a los principios generales del derecho. En definitiva, me parece que hay un dato, y nos falta Covielo acá, muy interesante, que es el de la inseguridad jurídica. No dejamos de replantear el problema de la inseguridad jurídica, que es el que se le presenta al contratista, tanto al momento de la oferta como al momento en cada una de las etapas de la ejecución. Gracias, Miriam. Víctor. Sí, no, gracias. Espero luego poder decir alguna cosa sobre modificaciones de los contratos y los límites, pero ahora quiero plantear una cuestión más en mi plan de relator al que hacían referencia antes, porque por lo que voy viendo de lo que se discute y también del libro, las discusiones están referidas a los contratos de obras, bienes y servicios y también a los contratos de larga duración o de concesión. Planteo esto porque el fenómeno de la contratación pública es un fenómeno mucho más amplio que estos dos casos. Incluye los contratos públicos del modelo alemán, la administración concertada, incluye también los contratos de atribución, por los cuales la administración pone a disposición del mercado especialmente bienes. Entonces, quiero consultar a esta asamblea de cara al alcance de la conclusión final que podamos llegar, si es que lo que nosotros digamos está referido esencialmente a los contratos de colaboración en los cuales la administración, a través de un procedimiento concurrencial, porque hay otros en donde no hay procedimiento concurrencial porque no tiene sentido acudir a pone a disposición de los contratistas pues bienes a los que todos tienen derecho a optar. O sea, mi maestro hablaba de justicia distributiva en este caso, ¿no? No discutiré todavía sobre esto, el profesor Milán ha salido, así que no voy a aprovechar su ausencia para retomar una vieja discusión. Pero más allá de este tema, o sea, si tanto el libro como las ponencias y el tema de este foro está vinculado a estos contratos de colaboración en donde hay una concurrencia de posibles postores porque la administración pone a disposición del mercado bienes a los que todos tienen derecho a optar, independientemente de que luego sean de larga duración, como las concesiones o APPs, o sean contratos más corta duración, donde el riesgo se distribuye de otra manera, como en los de bienes, servicios u obras. Es más una pregunta como relator la que planteo que un comentario de otro tipo. Bueno, paso la palabra ahora a Rafael. Yo simplemente quería agregar 2 ideas, porque me parece que la discusión está interesantísima y ayuda enfocada al trabajo de mi tesis doctoral que estoy desarrollando dentro del doctorado de Derecho Administrativo, y es el análisis de los riesgos. ¿Dónde vamos a distribuir los riesgos? Es obvio que la tesis de los profesores norteamericanos a la que hace referencia el profesor Pérez Walde es una tesis vieja desde la concepción anglosajona del contrato. O sea, nosotros desde el ámbito francés vemos el contrato estrictamente de derecho público, pero el contrato es un contrato y el negocio jurídico está vinculado al tema de los riesgos. Entonces, yo creo que esto influye bastante en el mecanismo de redefinición quizás al momento de contratar, porque es imposible prever todos los riesgos en un contrato. Por eso está la teoría de las sujeciones imprevistas, etcétera, la teoría de la imprevisibilidad, etcétera. Entonces, ahí yo difiero un poco de lo que comentaba la profesora Miriam, de que a veces sí se da el caso de falta de planificación de la contratación, pero muchas veces es imposible prever una serie de riesgos, con lo cual, ¿cómo vamos a incorporar dentro de los principios que hoy día conocemos de la contratación pública que existan mecanismos dentro del mismo contrato para renegociar estos riesgos? O sea, eso, a mi modo de ver, enfoca reabre una discusión de si el mecanismo de contratación entre las partes contractualmente
transgrede principios de concurrencia o de libre competencia, y cómo eso puede afectar, por ejemplo, a las directivas europeas respecto a si las otras personas que participaron en la licitación se encuentran siendo vulneradas. Yo creo que eso es un primer elemento. Y el segundo elemento que quiero resaltar es la tecnicidad de estos tipos de contratos, y ahí me refiero a los contratos de concesiones o los APP. O sea, ¿quiénes están negociando de la administración estos tipos de contratos? Sabemos que el sector privado se va a asesorar con abogados, con economistas, con técnicos, etcétera. ¿Con quién se está asesorando la administración pública? Yo creo que hay una deficiencia enorme, con lo cual muchas veces sabemos cuál es la receta de esos casos. Y yo ahí concluyo con que quizás en algunos países, no sé, el anteproyecto de APP aquí busca establecer, y por lo menos eso es lo que yo opino, una entidad autónoma técnica, descentralizada, funcional, que pueda colaborar a esa administración pública a suscribir acuerdos de esta naturaleza. Muchas gracias.